ya tengan argumento y puedan argumentar y puedan inclusive oponerse con el texto bíblico, desde luego. ¿Correcto? Hasta para eso hay que estar preparado. Hasta para eso hay que presentar defensas y argumentos. Baruch Hashem. Entonces, iniciando desde donde estamos, si queremos tomar la línea y queremos marcar una línea clara en estas charlas, en estas conferencias de este foro, entonces tenemos que mirar que la palabra salvación, el señor aquí está por ahí, no ha llegado. La palabra salvación, de hecho, no, el pueblo judío o el pueblo hebreo casi poco la usa. Es más, no hace parte de, como del léxico. Quieta, querida, bájese, o la saco de acá. Si se va a estar aquí conmigo, quietica ahí. Allí abajo. Entonces, perdón, hijo, eso toca editarlo. Que tengo aquí a mi perrita y me está molestando. Quieta, querida, quieta. Perdón. Sarita, sácame aquí ahora, hija. Sara. Correcto, ya, listo. Entonces, hay un texto, solo un texto, imagínense en todo el Antiguo Testamento, hay un texto y está en el libro de Isaías donde dice sacarás agua del pozo de la salvación. La palabra hebrea para eso es Yeshua. Y es por eso es que algunos creen que Yeshua significa salvación. Pero Yeshua no significa salvación. Yeshua significa el Señor salva a través de él. Su nombre largo, que es Yahoshua. El Eterno salva a través de él, como un instrumento, como una herramienta. Entonces, primera claridad, Yeshua no significa salvación. Jesús es una transliteración de Yeshua, de Yahoshua en histórico, es una transliteración. Y una transliteración no es significado, no es que significa. Alguien me decía, ¿y en hebreo qué significa? No significa, porque es que a él no le pusieron un nombre en español o un nombre latino, en inglés o en francés, porque es que en el primer siglo no se hablaba el hebreo, y a los hebreos le colocaban a sus hijos nombres hebreos, no en griego, no en latín. Entonces el nombre que le colocaron a él fue justamente Yahoshua, y vamos a aclarar este punto hoy. La misma modalidad. Correcto. Entonces, es claro que cuando el profeta anuncia en el capítulo 9, verso 6 y capítulos 14, verso 6, 9, 6 y 14, 6, sí, de Isaías, en donde Isaías le dice que su nombre será Immanuel, no le está, inclusive cuando tú revisamos el texto bíblico, él no le está dando nombre allí. La palabra nombre quiere decir es una delegación de autoridad, como una función, como un propósito, ¿sí? Y entonces le dice que la Virgen concebirá y dará luz, y él será Padre fuerte, Padre eterno, Elohim, y habla de los 7 espíritus, y luego dice Immanuel. Entonces, al español se ha traducido como Emanuel, pero no, hace parte de las vocales, y en el hebreo bíblico no hay vocales, así que es la I que es la Yu. Immanuel, lo que traduce literalmente es el Eterno nos unirá, o el Eterno estará con él. O sea que el propósito de ese niño es unir al pueblo con el Eterno. O sea, es la misión, y ese propósito, esa misión está encapsulada o está encriptada para el propósito del Mashiach, porque solo el Mashiach es el que tiene la función de fusionar, permítame la expresión, utilizar esta frase, de fusionar a la humanidad con el Eterno. Y note bien que ahí es muy claro, no dice el pueblo hebreo, no dice los judíos, no, dice a la humanidad, al hombre en general,
es una particularidad que toca tenerla, claro, dentro de la profecía. Y se dan cuenta, entonces, no es que él se llame Emmanuel y que tienen que colocar Emmanuel, no, 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 sino que Emmanuel lo que significa, y él unirá a los hombres con el Eterno, o sea, está hablando de la misión. ¿Alguien iba a decir algo ahí? Sí, por eso yo sí, me gustaría de pronto darle algo que pues con mi esposa me llegó, y es que, digamos, la palabra, tú dices que la palabra de él o el nombre como tal tiene un propósito, ¿sí? Sí, La señor. palabra en sí, no la figura, ni la persona, ni tal, sino la palabra en sí ya tiene un propósito. Correcto. Entonces, voy al punto en el que si yo me vuelvo ejad con él, que estoy haciendo su voluntad y estoy hablando las cosas de él y me cargo eso encima como con responsabilidad, entonces las palabras de él tienen un propósito. Por ende, mi vida, mi ser debería ya encaminar a tener un propósito, pero negado a mis cosas, sino a su voluntad. Sí, es correcto, señor Juan, es correcto, está bien. Entonces, eso hay que aclararlo. Entonces, luego que sucede todo esto que ayer me preguntaba, y entonces esto que está escrito, y esto que está escrito es interesante. Y esta mañana Dios es tan bueno que me permite ver una película coreana, y dentro de la película coreana estaban presentando los pastores coreanos presentando argumentos sobre la veracidad de las escrituras. Entonces se presentan sus argumentos y dentro de todos los argumentos llegó a un punto si toda la escritura era inspirada por Dios. Y, y entonces uno de todos ellos toma el contexto y dice, pero esto no concuerda, citando primera de Timoteo. Entonces llegaron a la conclusión que el Nuevo Testamento no era inspirado, porque supuestamente los escritores de los evangelios y de las cartas pusieron muchas cosas desde su opinión, desde su punto de vista, y llegaron a esa conclusión en la película. Entonces yo observé detenidamente cada punto que ellos estaban exponiendo y obvio de lo que he mirado y estudiado, mire, esto no es una discusión nueva, lo que yo estoy presentando ni siquiera es nuevo, esto siempre en la historia de la humanidad ha habido en estos últimos 2000 años, sobre todo en los últimos 300, que viene el despertar, después de Voltaire, después de todos estos hombres que comenzaron a cuestionarlo, a cuestionar la Biblia y la religión y todo, hasta el desorden donde está la humanidad. Ellos comenzaron a cuestionar y a cuestionar desde una perspectiva fuera de contexto, ¿sí? Y no miraron los detalles que están allí. Entonces ellos llegaron a una conclusión que Mateo puso la genealogía, pero que lo otro era lo verdadero. ¿Qué era lo otro? El engendramiento de ese Dios que puso su semilla en María, y entonces Jesús viene siendo un hijo de Dios 100% humano y 100% divino, que es la teología sistemática que la cristiandad tomó y la expuso y se la comió, y hasta este momento tiene una digestión espiritual en su estómago que no ha podido digerirla. Inclusive algunos ya tienen quién sabe qué problemas hay digestivos con ese problema. Algunos no masticaron, tragaron. Y recuerde que cuando uno no mastica, así de simple, para eso son los dientecitos, para eso tenemos los molares, los dientes, para masticar. Y cuando uno tiene una buena, un buen marco, no sé cómo decirlo, cómo utilizar esa palabra, masticar bien, tener una buena molienda, como diría un gran amigo, una buena molienda, entonces para que los alimentos vayan a ese proceso que el sistema va a ubicar todo, y cuando la persona no tiene esa buena molienda, no hace esa buena masticación, entonces no hay una buena digestión y por lo tanto no hay una buena digestión, y eso se traduce a otra cosa. El estómago produce otra cosa, que son gases. Si eso lo traemos a un sentido, para ponerlo como punto, un sentido espiritual,
Entonces imagínense que muchas teologías o muchas enseñanzas teológicas que no han sido bien masticadas, bien producidas, con una buena molienda, pasar por los 3, 4 estómagos que tenemos espiritualmente, entonces se vuelven unos gases. Así que esa teología o ese conocimiento simplemente son gases. Y me perdonan la ilustración fea que estoy colocando, pero no hay otra para llegar a este punto. Así que cuando toman esto, es que van a hablar de que Jesús es la salvación y que todo lo van a centrar en Jesús, cuando lo correcto no es así. La palabra Yahoshua traduce es el Eterno salva a través de él. Quiere decir que, y mire esto, capítulo 3, verso 16, texto de cajón, texto muy de cajón. Eso es Nacholé, del libro de Juan. De tal manera Dios amó al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Note bien, el que entregó su Hijo, el que amó, no es Yeshua, es el Padre. De tal manera el Eterno entregó a su Hijo, entregó a su Hijo, dio a su Hijo, o sea, envió. ¿Sí ve? El que está dando, aquí es el Padre. Yeshua es el instrumento, es el medio. ¿Tiene mérito? Claro que sí, pero el gran propósito es el que diseñó, el que ejecutó, el que hizo, el que se despojó de sí mismo. En este caso es el Padre. Baruch Hashem. Entonces, Yahoshua traduce el Eterno salva a través de él. Entonces, Immanuel es el Eterno unirá. Inclusive cuando el Malá, si tomamos esas palabras y dejémoslas allí, tomamos esas palabras, dice, y él salvará a su pueblo de su pecado. No dice salvará a su pueblo, las traducciones. Pero si usted va a un texto griego bien antiguo, le dice, él redimirá. Quiere decir que la palabra salvación tiene que ver con la palabra redimir. Y ahí sí centra, no abre el asunto. Y eso me preocupó mucho tiempo. Por eso también dudé y sigo aún revisando esas cosas, porque dice, y él librará a su pueblo de sus pecados, a su pueblo. Así literalmente lo dice Lucas y lo dice Mateo en el pasaje en el cuadro sobre el nacimiento del Adón Yeshua. Y eso me preocupó mucho, mucho, porque si Isaías hablaba de que él uniría a la humanidad abiertamente, acá solamente dice su pueblo, entonces me preocupó. Y dije, bueno, aquí hay gato encerrado, aquí hay vainas que no concuerdan con lo genérico. Y claro, deja ver eso, en que si es el contexto claro y correcto, debería ser abierto a la humanidad. Inclusive ya el plan estaba, como se lo presenté ayer. ¿Por qué ya el plan estaba? Porque nosotros vemos con claridad de que el Eterno, a sacar a Israel de Egipto, salen no solamente israelitas, sino gente de otros pueblos, otras naciones, y se unen al pueblo de Israel. Al unirse al pueblo de Israel, eso nos da fundamento para entender y comprender las cosas de una manera poderosa y grande. ¿Correcto? Entonces ya vemos que Israel es el plan del Eterno, ahí quedamos, que Israel es el propósito del Eterno, y por eso Israel inició con la letra más pequeña, que es la Yud, y termina con la letra más grande, que es la Lame, dando a entender que a través de Israel es que el Eterno va a redimir a todas las naciones, pero como base, como instrumento. Pero Israel no lleva esto a su plan, a su cumplimiento total. Entonces levanta un miembro dentro del pueblo de Israel, por eso tiene que ser miembro, familia, el rey, y a través de él sí lo eleva y une a todo, pero lo une a lo mismo, al pueblo de Israel. O sea, si los hombres no llevan a cabo el plan del bendito, el bendito lo lleva a su plan, pero lo injerta en lo que él tiene con su propósito de injertarlo. Baruch Hashem. Bendito el Padre. Por lo tanto, dos cosas. Yeshua no traduce salvación, Jesús no traduce salvación, sino él salva a través de él. El nombre no es Immanuel, sino como un título dando a entender el propósito de este niño. Y por eso cuando el ángel le da el nombre a esta mujer, le dice, él redimirá, dando a entender que el nombre tiene que ver con el carácter, propósito y el destino. Carácter, propósito y destino. Quiere decir que a través del nombre, entendemos, por eso su nombre fue Yahoshua.
Su nombre fue Yahushua porque lo que está diciendo que él es un instrumento de redención, es un instrumento de salvación para poder conjugar, él es un instrumento de redención a la humanidad, iniciando con el pueblo y a la humanidad, que a través de él hay redención, a través de él hay justificación, a través de él hay santificación. Solo Yahushua viene a ser el medio, el instrumento, la base para que esto se dé. No es Pedro, no es Abraham, no es Isaac, no es Noé, no, es el Adón Yahushua. Yahushua es el personaje que viene a ocupar esta posición. Ahí utilizo esa frase porque él nos da un estatus, esta posición, y en esa posición nos da un fundamento. Bendito sea nuestro Padre Celestial por nuestro Adón Yeshua. Entonces, ahí ya vemos, y cuando Miriam le coloca el nombre, con Joseph le colocan el nombre, entonces el nombre es alusivo a la herramienta del Eterno con él. Tercer punto. Siempre se ha discutido si la salvación se pierde o no se pierde. Y es una discusión cristiana, ni siquiera es judía. Escuchen, no es judía. ¿Y por qué no es judía? Porque los judíos no utilizan este término, porque para ellos está claramente que hay un pacto, y cuando Hashem hace un pacto no lo invalida. Hashem cumple sus palabras, como el Eterno le prometió a Abraham, y aunque llegó a 90 y casi 100 años, a los 100 años le cumplió la palabra, porque el que da la palabra no se arrepiente, es el que lleva a cumplimiento. Y el que sabe eso, sabe que tiene claridad. Por eso Abraham sabía que aunque ya su parte como hombre ya no estaba en un estado claro, y Sara ya se le había suspendido, o sea, ya no estaba ovulando, ya no estaba en un estado fértil, Abraham tenía claro que el que le había prometido un hijo con ella lo iba a cumplir. Así que él cumplió y le dio a Isaac en un tiempo que ya ni hombre ni mujer estaban aptos para tener hijos. Quiere decir que Isaac es un milagro, pero bueno, eso es un punto para que lo mastiquen y lo miren. Por lo tanto, nuestro Adón Yahushua es ese milagro, es esa realidad que el Eterno nos permite, nos concede y nos da como herramienta para que podamos nosotros avanzar y entender este propósito hacia dónde nos lleva. Entonces, el reconocimiento del Adón, de Yeshua como el Adón. Adón es Señor, anote, Adón es Señor. Ese reconocimiento no nos está dando una justificación, pero nosotros tenemos que caminar para producir esa justicia. Y eso es lo que nos está diciendo, que nos tenemos que ir más allá de solamente entender o comprender cosas, sino llevarlo a la práctica, a la realidad. Y esta realidad es la que nos hace la fusión con el Padre. Por eso dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, capítulo 17, versos 4 y 5 del Evangelio de Juan, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Note bien la palabra del Adón Yeshua. Si Yeshua fuera un Dios, ahí diría para que nos conozcan a los dos. ¿Sí ve? Él dice, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y toda la escritura presenta ese argumento, al único Elohim verdadero, y a quien tú enviaste. O sea, el medio, el instrumento que te acerca, que nos acerca. Por eso Yehoshua viene siendo ese instrumento, ese medio, que nos va a dar el medio y la fortaleza para alcanzar esto. Por lo tanto, 3, 4. Cuando dice que toda escritura es inspirada por el Eterno, en ese momento, Rabí Shaul, que está escribiendo, no está refiriéndose al Nuevo Testamento, se está refiriendo es justamente al Tanaj, a lo que se tenía. Inclusive porque en ese momento histórico, cronológico, el Nuevo Testamento no estaba, mal llamado Nuevo Testamento no estaba, o estos documentos no estaban. Habían escritos aislados, habían escrito con propósitos aislados, pero no era reconocido ni estaba siendo parte del reconocimiento. Así que cuando Shaul dice que todas las escrituras inspiradas por el Eterno, se está refiriendo solo al Tanaj. Correcto, se hizo a las 7. ¿Cómo se va el tiempo, no? Iniciamos a las 6, alguito. La primera sección termina aquí, por favor. Si tienen una pregunta, una inquietud, la pueden hacer. Bueno,
Respondo. ¿Y tú qué es Maestro, buenas noches. Hola, Luz, ¿cómo vas? Bien, maestro, una pregunta. Una Por pregunta favor, es que yo nunca he comprendido muy bien, sí, no sé, nunca lo he comprendido, eso sí es cierto. Cuando se dice que Jesús, o bueno, no sé si es que yo lo aprendí mal o es así, no tengo ni idea. Cuando se dice que, pues que Jesús murió por nuestros pecados, ¿sí? O sea, ¿eso qué significa? ¿Sí? Y generalmente cuando uno le dice a la gente le dice a uno, no, porque no te preocupes por esa enfermedad o por esa situación, porque Él ya la cargó, ¿sí? sí, O sea, para mí no es claro qué significa eso, ¿sí? bueno, correcto. Gracias, Vamos a maestro. correcto. Dentro de la teología cristiana se presentó el argumento del capítulo 53 de Isaías, en donde dice que por sus llagas fuimos curados y que Él cargó nuestras culpas. Entonces, esa palabra culpa que aparece allí, si usted va a Isaías 53, ahora sí lo descubrí cómo tenía que hacer. Correcto. Si ustedes van allí, se dan cuenta que el profeta está hablando y está anunciando algo futuro, obviamente, porque no ha acontecido tal cosa aún. Y eso es más o menos una profecía de 700 años, 750 años ante el Adón. Ya se está anunciando que él sería el rey José, que él cargaría nuestros culpas. Esa palabra culpa que no se ha entendido, la estamos revisando, quienes nos interesamos por las raíces hebreas, Luz, es que estamos diciendo que él murió por la muerte de Pesa tenía que ver con Ashán, sí, que ver con Jata, que es culpa y pecado, pero que la palabra correcta acá al español sería redención. Es por eso que todos dicen que él ya perdonó tus pecados. Obviamente que él pagó nuestras deudas, él cambió el justo por el injusto, él dio su vida por nosotros y pagó la deuda. Pero, pero la deuda de toda la humanidad, ¿o de qué deuda pagó? Porque nos redimió. Él nos redimió a toda la humanidad, pero solo se hace efectivo en aquel que lo reconoce. ¿Me estás escuchando, Luz? Sí, maestro, Ejemplo, sí, pero si yo voy, no entiendo. ya voy. Si yo voy al supermercado, cojo mi canastica y meto todos los productos y resulta que yo no paso por la caja, sino que me voy a salir del supermercado. El señor que está de azul, que se llama celador o guardia, que está allá, me va a pedir un recibo si yo pagué la caja, ¿cierto? Si yo trato de sacar los productos y por el frente de él, él me va a pedir el recibo. Y si yo no le presento el recibo, él de una vez me van a pasar como ladrón o que me estoy sustrayendo algo. Quiere decir que yo tengo que pasar por la caja y pagar esa deuda y con el recibo de esa deuda que se llama el paz y salvo, es que yo debo presentarlo al celador para que él me deje salir que esos productos los pagué y que me pertenecen. ¿Está claro? Es lo mismo que hizo nuestro Adón Yeshua. Cuando él muere en el madero, inclusive, perdónenme, ahí, antes de morir, porque le dice al que está paralítico, que es más fácil decirte, tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda, dando a entender que ya había rectificado y que no necesitaba morir, derramar sangre para perdonar pecados. Y ese fue uno de sus problemas que tuvo con los religiosos en su momento, con los fariseos y saduceos, porque le dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? Si solo Dios puede perdonar pecados. Pero lo que ellos no entendían que aquel que caminaba la palabra y corregía y rectificaba de tal manera, tenía la capacidad de ir por arriba de la norma. Quiere decir que Yeshua, cumpliendo esa norma, y estando por encima de la norma, tenía la autoridad para decirle al paralítico que es más fácil decirte. Cuando Yeshua nos redime, nos compra, nos da su vida por nosotros, está presentando, está pagando nuestras deudas. Así que el paz y salvo solo lo tengo cuando yo confieso que Él es el Señor, Luz.
Cuando yo confieso que Él es el Señor, entonces mi deuda, mi culpa, mi pecado me es borrado, me es redimido. Pero hasta ahí es una parte de la cosa, no es toda la cosa. Sí. Hasta ahí es una parte. ¿Por qué es una parte? Porque Él está redimiéndome, me ha redimido, ha pagado, ha dado su vida, me ha comprado y como decir, se dice aquí el dicho en Colombia, eso es como tener la mamá pero tener la muerte, es como si el abuelito rico murió y me dejó la herencia, porque no hay más persona que pueda reclamarla, pero yo vivo como pobre porque no sé que tengo una herencia. Es la misma cosa, la humanidad vive como pobre en la vida espiritual porque no sabe que el Adón Yehoshua ya pagó su deuda, que ya compró su todo y que ya es libre, pero él sigue esclavo de sí mismo, de sus pecados, de sus cosas, porque no ha entendido esto. ¿Sí me doy a entender, Luz? Entonces, lo que pensar es que el Adón Yeshua redimió nuestras vidas, pagó nuestra deuda, pagó nuestra culpa, y mi culpa es quitada en la confesión que Él es el Señor. Yo confieso, acepto que Jesús es el Señor, entonces inmediatamente tengo en mis manos el paz y salvo para decirle a la culpa, para decirle al Yacer Jará, para decirle a los testigos que están alrededor, hey, yo ya no le pertenezco, es más, ni a mí mismo, le pertenezco a alguien que ya pagó por mí. ¿Listo? Ok, gracias, maestro, gracias. No, pero espero que toda esta ilustración que he hecho te haya quedado claro. Sí, sí. Correcto. Sí, O sea, mira, señora. No, te estoy escuchando, maestro. Correcto. Es por eso que la gente dice, no, es que el Señor ya perdonó tus pecados. Pero si el Señor perdonó nuestros pecados, ¿cómo viviremos en Él? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo viviremos en Él? Quiere decir, o sea, si ya fuimos perdonados y la humanidad ha sido perdonada, ¿por qué el pecado sigue vivito coleando? Eso indica que aún no ha sido el pecado borrado de la humanidad, ni del globo, ni de este sistema, que el pecado hace parte de toda esta realidad, de toda esta naturaleza. Entonces, simple y llanamente, es sobre aquellos que confiesan que Jesús es el Señor. Y a eso es que yo me refiero, si me han escuchado decir que se necesita a esa carroza otra llanta o a esa mesa otra pata. Y esa pata es que el Adón Yeshua ya nos redimió. Le pertenecemos a Él, pero para ser parte de Él tenemos que confesarlo y vivir. Porque de nada me sirve que yo confiese, sí, el Señor es mi Señor, y haga la oración de fe y viva de acuerdo a mi manera, viva violando la Torá, vivo amargado, vivo mintiendo, vivo engañando, vivo falseando. ¿De qué me sirve eso? De nada. ¿Cierto que sí? Entonces, si Él pagó mi deuda y yo confieso que Él es el Señor, tengo que iniciar la tarea de que ya soy perdonado, soy justificado, soy declarado inocente, ¿cierto? Aunque había sido culpable, soy declarado inocente. Entonces debo caminar en esa justicia, en esa inocencia, en esa purificación, en esa santificación, y debo de caminar en esa obediencia. Si me mantengo en esa obediencia, entonces tengo el paz y salvo. Mejor dicho, es como si toda la humanidad está en el data crédito. Ok, sí, ok. En el data crédito. Y entonces, el data crédito, para salir del data crédito, toca pagar la deuda. En este caso, Yeshua la pagó. Correcto. Yeshua la pagó. Entonces, ¿qué tenemos que ir? Por el paz y salvo. Y por el paz y salvo, porque ya la pagó la deuda, el paz y salvo es que yo confiese y ande en justicia como él dice que debo de andar. Correcto. Ahí respondí. Pero una pregunta, si el padre no hubiera mandado a su hijo, entonces, ¿qué hubiera pasado? Estaríamos... Claro, tuviéramos peor. Si así que hay redención y así que hay una justificación, estamos como estamos, porque si tú te das cuenta, Luz, los tiempos se repiten. ¿Sí? Y se están repitiendo tanto y estamos viviendo eso.
Y dice, el mismo Yeshua dijo que la venida del Hijo del Hombre, para decir, del Ben Adán, haciendo referencia de él como naturaleza física, dice que sería como los días de Noé. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? Dice que se casaban y se van en casamiento, hombres y mujeres. Y dice que como Sodoma y Gomorra, ¿sí? Y en orgía. Y si tú te das cuenta, el globo, la humanidad, está en esa posición. Yo no estoy condenando a nadie, solo estoy citando lo que el Adón Sí, citó. así. ¿Ya? O sea, eso, Yo, eso es como, digamos, una comparación como si cuando vino Yeshua, es como si nos hubiéramos metido al arca, sí, ¿sí? señor, la misma Ok, cosa. La o sea, misma, es más, él es el arca. él O es el sea, arca, total. el arca que Noé fabricó hace tantos miles de años atrás, que más o menos el promedio son 4.000 algo. Sí, en un promedio. El diluvio, la Tevilá fue en el año 1600 de Adán hacia acá y estamos ya en el 6000. Entonces le quitamos, al 6000 le quitamos 1600, 4400 años promedio fue el diluvio, ¿ves? De Adán. Y, y la arca de hoy se llama Yeshua HaMashiach. Total, ya entendí, ya entendí. Ya, él es el arca. Y si estamos en el arca, seremos guardados. Pero entrar en el arca no es ni siquiera creer, es vivir, ¿no? Es vivir. Sí, No nos total. alcanza con decir yo creo. La verdad, les digo la verdad con toda sinceridad. No nos alcanza con decir yo creo. No. Yo creo una palabra muy pasiva. Hay que ser más activo, más agresivo. Hay que practicar, hay que llevar a la práctica esto. Pero ¿alguien más? Gracias, maestro, gracias. Correcto. A ver, señores. Hay 6.000 años desde Adán hasta acá. Sí, ya. Yeshua llegó al 4000 y de Yeshua acá han pasado un promedio casi 2020. ¿Y Es más, por qué se cuenta desde Adán hasta acá? porque él, con él inicia la nueva cuenta. ¿Ya no había una antigua cuenta? Sí, con él. Quiere decir que allá atrás, claro que sí. Pero este no es el momento de contestar esa pregunta. Tendremos que llevar allá. Claro que hay más cosas. Antes de Adán hay más cosas. Por ejemplo, antes de Adán está el mundo prehistórico. More, ese término en hebreo es moed, el Sí, en tiempo. hebreo. Sería un tiempo desde el inicio de Adán hasta el día de hoy. Sí. Es un tiempo, y ahí es donde uno puede vincular el tiempo, esa palabra moed, con las fiestas que el Eterno dejó. Claro, por eso es que la palabra hebrea es muy clara para llevarte a ese contexto, señor Juanito. Señor Juanito. ¿Alguien más tiene un aporte, una pregunta, una inquietud? Por favor, dígala para poder continuar con el tema. Bueno, ¿listo? More, me fascinó hoy conocer la palabra Emmanuel, entenderle el sentido de unidad, que unifica de las dos formas, ¿no? Como que Emmanuel habita entre nosotros, puede ser, o habita dentro de mí, o habita con nosotros, o sea, como que entre nosotros. Las Tanto tres tienen afuera como calidad. adentro. Y si nota que la conjugación de ese verbo nos está ayudando a comprender esta realidad entre nosotros, con nosotros, ¿sí ve? Y hasta por nosotros. ¿Ah? Pero no es el nombre. ¿Ah? Y se me Sí, escapó esta. Y se me escapó esta porque de Bereshit 49, en el verso 10, dice que hasta que venga Shiloh. Y todos los Yehudim hoy, que tienen una gran problemática, hablo de los judíos ortodoxos, no los que eran cristianos y se volvieron mesiánicos y se volvieron judíos. A mí me parece lo más anacrónico eso, pero
lo respeto. Ellos hablan que el nombre del Mashiach es Shiloh. O sea, y conocen hebreo y saben de hebreo y todo eso. Pero me parece como la salida más, ¿cómo decir? Por la tangente, pues, porque cuando dice Shiloh, si usted mira el contexto hebreo, es una referencia que de la tribu de Judá se levantaría a aquel hombre o aquel instrumento o aquel herramienta que va a ser el Mashiach. ¿Ves? Pero sin embargo, lo mete dentro de la tribu de Judá, o sea, lo humaniza y eso es correcto, pero me da vaina porque muchos me he encontrado que dicen, no, porque el nombre Mashiach es Shiloh, no Yeshua. Es que justamente, sí, no es Shiloh. Shiloh es una referencia que de ahí vendría el Mashiach hasta que llegue, dice, hasta que llegue, pero ahí no está develado el nombre. Me toca aclarar también esto. No es Yahoshua el nombre correcto, no Yahshua. Entonces hay unas discusiones ahí que Yahshua, mire, es que hay muchas palabras del inglés al español y lo mezclan con el hebreo que no tiene nada que ver, que es la parte anglosajona. Pero es que nosotros sí venimos de una raíz y tenemos que hacer valer nuestra raíz. Obviamente hay muchos latinos que tal vez sean de ascendencia anglo o muchos latinos que vienen. Yo tengo unos amigos en Barranquilla, imagínense los dos apellidos y es pastor y es un discípulo que estuvo aprendiendo conmigo hebreo y las cosas hebreas. Él se llama John Stan Stewart. ¿Ah? John Stan Stewart. Los dos abuelos de él son uno es inglés y el otro es norteamericano, pero sus abuelas y su mamá son barranquillera costeña. Pero con esos apellidos inglés y americano, imagínese usted, y es normal aquí en Latinoamérica ese tipo de mezcla, es muy normal. Entonces, Shiloh no es el nombre es Yahoshua, ¿ves? Ese es el nombre. Si no hay más preguntas, avanzamos, por favor. Vamos a darle hasta las 8:30. ¿Listo? Listo. ¿En dónde quedamos? Alguien le hace una pequeña línea para poder mirar. ¿Mm? ¿Quién toma la palabra y hace un resumen hasta aquí? Quiero ver. A ver, Juanito, hágale pues. Hágale. Bueno, no la hizo. Listo. Entonces escuchen por favor todos. Restaurando todo esto y tomando todos estos textos y todo este contexto sobre la salvación y sobre la condenación obviamente que el Eterno no quiere que nadie perezca, que todos procedan a su arrepentimiento, así está escrito. Capítulo 17, libro de Hechos. El Eterno, habiendo pasado el tiempo de nuestra ignorancia, se recién. Steven, estoy compartiendo y me sacas de la conferencia. Steven. Ahí te escuchamos, maestro, ahí te escuchamos. Correcto.